Por favor, les ruego que se muteen para que solamente quede nuestra voz. Estamos muy contentos con esta reunión de pastores y futuros pastores internacionales, ministros. Esta semana tuve la oportunidad, nosotros llevamos algunos años bajo la autoridad del apóstol Raúl Vargas, y eh, yo no soy místico, lo que menos tengo es ser místico, pero sí somos ministros del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, tú no puedes eh, ser un ministro de la Biblia, tú eres un ministro del Espíritu, eso lo vamos a ver hoy. Hace aproximadamente 2 semanas, nosotros, como tenemos un bebé recién nacido con mi esposa, pusimos al bebé en medio, y como buen marido responsable, hombre de la casa, ministro competente del nuevo pacto, cabeza y jefe de familia, mientras mi esposa daba pecho me quedé dormido. Ojo, anote eso como una falla. Y ¿saben lo que me despertó? Me despertó, no sé si tú has dormido en el campo alguna vez y al aire libre y una ráfaga de viento te agarra. ¿Te ha pasado a ti alguna? No, no, o seré yo el único loco, Nancy, por allá, que tú vives cerca del campo. Y es tan fuerte el viento que te despierta. Y me quedé dormido. Yo me levanto muy temprano, así que hacemos el cambio de guardia tipo 12, 1 de la mañana, 2 cuando hacemos pereza. Pero me despertó una ráfaga de viento, pero fue hasta la punta del pie, hermano, desde la cabeza, con mi abundante cabellera, hasta la punta del pie. Y yo me desperté y le iba a decir a mi esposa, cierra la ventana, nuestro cuarto tiene ventana hacia un solo lado, pero el viento vino desde la pared. Y yo le dije, ¿pero qué hiciste? ¿Abriste la ventana, mi amor? ¿Por qué? No, no había pasado nada. Una experiencia sobrenatural así es porque viene un cambio de temporada. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos dicen amén? Te estoy profetizando que viene un cambio de temporada. Y, y en este cambio de temporada comenzaron a pasar desde hace 2 semanas varias cosas dentro de nuestro servicio a Cristo. Y una de las cosas es que nosotros llevábamos algunos años bajo la autoridad del apóstol Raúl. Yo a él lo vi hace 10 años atrás en New York, en Nueva York, y habíamos compartido, pero como nuestra autoridad anterior se había muerto, se lo llevó la pandemia, como decía José Luis Perales, y se marchó, y se nos fue. Me llama un día lunes, entra a la UCI y el viernes lo estaban enterrando. Yo siempre he creído que todo ministro tiene que estar bajo autoridad, alguien a que darle cuenta. Pero increíblemente, desde esa época hasta acá, oye, son casi 3 años, ¿sí o no, Alfonso? O sea, no es poco tiempo. Nosotros habíamos estado mandando nuestros diezmos, contándole, manteniéndolo al día, pero yo no lo había vuelto a ver. Así que pasó por Bogotá, me llamó, hermano, y fue, no sé, cuando tú a veces conversas con alguien y tú sabes que necesitas el sello de la aprobación. Nosotros durante estos 3 años hemos enseñado muchas cosas del nuevo pacto, pero cuando él comenzó a hablarme, me dice, mira, José Miguel, yo tengo 50 años, 48 años de ministerio, 48 años de casado, he construido varios templos de miles de personas y sabes que, y he escrito muchos libros. Póngame, sígame, porque ¿cuál fue el error de los fariseos al ver a Jesús? ¿Quién me puede decir a mí? ¿Cuál fue el error? No reconocer los tiempos. No reconocer los tiempos. O sea, tú puedes estar haciendo lo bueno en el tiempo incorrecto. ¿Ah? Es como que Moisés agarrara a los israelitas y les dijera, vamos a construir un arca porque viene un diluvio. O sea, más perdido. Y resulta que él me pasa este libro. Me pasó este libro. Yo no le había dicho nada. Se puso a conversar conmigo el libro. Y me dice José Miguel, después de casi 50 años de ministerio, cientos de iglesias bajo mi autoridad. Cuando comenzó la pandemia,
el apóstol Raúl Vargas, a través de un amigo en común, dijo que se iban a cerrar las iglesias, por lo menos por un año. ¿Te acuerdas, Alfonso? Romelia, tuvimos esa última reunión de obreros en el local de manera presencial. Hubo un derramamiento del Espíritu Santo increíble y yo les dije, van a cerrar la iglesia. Nadie pensaba que se iban a cerrar las ciudades y fue el apóstol Raúl Vargas el que nos mandó a decir que nos preparáramos. Él es una autoridad sobre Ronnie Chávez, o sea, te estoy hablando de generales de generales. Ronnie Chávez ya es un general, pero el apóstol Raúl comenzó con él el ministerio, lo ayudó a comenzar, fundador del canal de televisión Enlace. Así que él me dice, mira, mi pasión, lo que yo amo es pasar tiempo con pastores. Te estoy resumiendo la conversación. Hasta este día yo había conocido pocos apóstoles con un énfasis en la maestría, con un fuerte marcado, muy marcado en el tema de maestría. Así que después de verlo, después de casi 10 años, yo estaba muy ligado emocionalmente, tal vez hasta escrituralmente, con mi apóstol anterior. Habíamos conversado el tema con Alfonso Devia, y no era una cosa mía, yo era como mi espejo, la mayoría saben de quién estoy hablando yo, pero ¿cuándo fue? Ayer, el jueves. El jueves vi al hombre en el cual Dios me quiere transformar. Y hubo un cambio de río profundo, porque si bien es cierto, mi apóstol que me enseñó a amar la escritura, un gran hombre del Señor, de resultados limitados, mientras mi apóstol Raúl, muy aplomado, se parecía, o sea, muy parecido a Cristo. No sé si entienden lo que estoy tratando de decirle. O sea, un hombre que tú te sientas con él y tú sabes que es Cristo hablando a través de él. Yo quedé muy impresionado. Sin lugar a dudas, el Señor hizo un cambio de posesionamiento. Tómelo, yo quiero que usted lo reciba. En el nombre de Jesús. Por favor, lo voy a hacer por Juan Felipe y por Carlos, que solamente se quedaron mirando la cámara, porque los estoy mirando a todos. Levante la mano y reciba esto en el nombre de Jesús. Hay un cambio de posición en su vida, en su matrimonio, en sus finanzas. ¿Lo recibe? ¿Lo recibe? Sí, amén. Y hermano, cuando me pasa el libro, estoy haciendo toda esta introducción por el tema que tengo que pasar. Cuando me pasa el libro, me dice, mira, José Miguel, cientos de iglesias, miles de personas, he construido templos, le he dado cobertura a muchos hombres que tú consideras generales de Dios, y me dice esto, escucha esto, me dice, pero todo lo tengo por basura. Contar de parecerme a Cristo. Y me dice, mira, este es el libro. No te estoy hablando de nosotros, no te estoy hablando, no, te estoy hablando de un general de generales. Y me pasa el libro y me dice, mira, este es el libro, yo no le había contado nada de lo que estamos haciendo. Este es el libro más importante que he escrito en mi vida. Me dice, y yo miro el letrero, o sea, no el letrero, el título, qué grosero, el letrero. Dios me va a castigar por eso. Miro el título y dice, mi gran tesoro en Cristo. Me dice, lo más importante que yo tengo en mi vida es a Cristo adentro. No es el ministerio, no es mi familia. Tengo este tesoro en un vaso de barro. Yo dije, wow, no estamos tan perdidos. Siguió hablando, yo voy a terminar de leer el libro y se lo voy a prestar a la primera persona que levante la mano. No, nadie levantó la mano. Se perdió esa plática. Se perdió esa plática.
Entonces quiero que lo próximo que le voy a enseñar, he puesto este piso, me he demorado 5 minutos, porque si usted cree que esta es una clase más, usted está equivocado. Si usted sale con un aprendizaje de hoy día, usted no debió haberse conectado. Usted tiene que salir hoy día con una revelación que lo transforme. ¿Cuántos dicen amén? Una revelación que lo transforme. Así que mi apóstol, yo lo estoy mencionando no para validar mis palabras, sino para hacerles entender que en primer lugar vamos por muy buen camino. Cristo dentro de nosotros, el nuevo Padre. Pero aprendí muchas cosas y quiero honrar al apóstol Raúl Vargas por si se mete al discipulado en un ratito más. No creo que se meta en el discipulado. Hay 2 cosas que me dijo. Me dijo José Miguel, cuando nosotros comenzamos, porque te estoy hablando de un pastor de miles y miles, tiene la iglesia más grande de Costa Rica, miles y miles de personas. Me dice, cuando yo comencé cometí un gran error y estuve 10 años enfrascado en ese error. Si bien es cierto, tengo discípulos a los cuales formo a Cristo en ellos, mi trabajo como apóstol es formar un equipo de obreros que estén dispuestos a dar su vida por la asignación que Dios nos entregó. Alfonso me decía, ¿y qué hacemos con los discípulos? Bueno, el trabajo tuyo es formar a Cristo en tus discípulos, pero que esos discípulos comiencen a ser obreros que estén dispuestos a dar la vida por el Evangelio de Cristo. Yo tenía un WhatsApp que se llamaba Hijos Principales, donde tengo a los pastores, pero también agregué a personas que están manifestando un nivel de compromiso tan alto con el cuerpo de Cristo que están en proceso. Agregué 9 personas. Esas 9 personas que están allí, estoy hablando de la gente de Bogotá, quiero que sepa que es un honor. Ahora, ese grupo me empezó a ministrar. Me decían, no, gente que está siendo formada en el carácter de Cristo, pero no sabe trabajar en el cuerpo de Cristo. ¿Aló? Está allí. No sé si entiende lo que le estoy diciendo. Gente, te estoy dando comida nueva. Gente que te ama, que acepta el proceso, pero que no tiene un compromiso de muerte con el cuerpo de Cristo. Yo todavía tengo gente que lleva 7, 8 años conmigo que le digo que comparte y no comparte. ¿Se entiende lo que estoy hablando, cierto? Gente con la cual te ama, pero no puedes trabajar. No atiende grupos de amistad o iglesias en casa. Gente que tú le digas, que tú le dices, mira, hace una anotación, publica en tu muro, y tú cuando vas a revisarle el muro, es gente que te ama, pero no puedes trabajar con ellos. Tal vez porque su proceso no se lo permite, porque todavía está testeando tu llamado, todavía está testeando el lugar. Gente que no sé si entiendes lo que te estoy diciendo. Entonces, él me decía, tu principal trabajo como padre espiritual es formar a tus discípulos, pero tu principal trabajo como apóstol es formar un equipo de obreros en el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿me está entendiendo hacia dónde voy? ¿Me está escuchando? Esto te puede evitar muchos años de dolor, porque tú tienes discípulos, pero no todo discípulo es obrero. Te aman, son tus fans. Estoy viendo a mi hija tomar leche de una fuente natural. Ellos toman leche de ti, están allí, te invitan a almorzar, puede que hasta te diezmen, pero que trabajen la obra. Yo tengo gente que es gente antigua en la iglesia que no pude meterla en el grupo de obreros. Porque cada vez que les tengo que pedir que atiendan una iglesia en casa, no lo hacen. Alfonso, ¿es verdad o no es verdad? Entonces, una cosa es tu proceso de formación en Cristo
que debe terminar sirviendo en el cuerpo, pero otra cosa es esa gente que Dios levanta que está dispuesto a dar su vida. Es por eso que dentro del... primero había que identificar, me decía que ellos debían identificar, bueno, ni te voy a contar todo lo que me dijo, me abrió los ojos. Escucha bien, pone atención. Mira, alguien está poniendo la palabra órganos funcionales. Me imagino que ese es Alfonso, ese vocabulario de Alfonso. Ah, fue mi esposa. No lo descubrí. Oye, y esto es muy importante porque, por ejemplo, Mario, Luz Dari, Julie, ¿a quién más metimos en ese grupo? Laura ya estaba, ¿quién más? Está trabajando ahora. Rápido, ¿quién más? La lista que me mandaste. Bueno, metimos a ellos tres y tú dirás, bueno, son jóvenes, pero por ejemplo, tú a Mario le dices, comparte, y el tipo se descresta compartiendo. Tiene defectos. Hasta hace poco lo discipulaba una marca rara, ¿sí o no, Mario? Luz Dani con Mario recién se casaron. Julie viene de otro lugar, casi se reconvirtió acá. Entonces tú dices, pero es gente muy nueva, gente que ni siquiera ha terminado la academia. Pero la instrucción es obreros. Ahora, al obrero en una iglesia se le llama líder. Y ese es un asco. Porque líder es la apuesta a una enseñanza humanista. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Pero yo justo había escuchado una enseñanza, póngame atención, me está siguiendo, ¿cierto? ¿Me está siguiendo? Justo había escuchado una enseñanza que se está dando bajo el nuevo pacto, que es que todos somos ministros competentes del nuevo pacto. O sea, aquí se ha producido un sectarismo donde el ministro es aquel que le pagan un sueldo, pero la Biblia dice que Dios nos hizo ministros. Entonces, aquí estaba la elección, o le llamamos líderes a los obreros, o le llamamos ministros, con todo el peso que tiene esa palabra. ¿Se está escuchando, cierto? Entonces, yo le decía, pero ¿y si no han terminado su proceso? No, Dios los está llamando. Ellos solo van a hacer el proceso. Uf. Ellos van a estar allí en el proceso. Ellos son los que te van a presionar. Quiero terminar mi academia, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Van a marcar tanta presencia en tus conexiones. Van a estar tan fuertes, tan apegados al lado tuyo, que tarde o temprano tú vas a decir, ¿quién ora ahora? ¿Se acuerda de Burro y Shrek? ¿Se acuerdan? Y Burro dice, pregúntame a mí, pregúntame a mí. Entonces él me decía, no identifiques al obrero, no identifiques al que va a levantar la obra por si terminó el proceso, no lo terminó. El llamado que Dios puso en ese hombre va a hacer que él termine su proceso. Hay gente, me decía, que tú metes en un proceso y no lo termina. Y pareciera que fueran buenas personas, pareciera que te van a resultar, tienen el perfil que tú andas buscando, pero no es el que Dios destinó a esta etapa de la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Aló? ¿Me está entendiendo o estoy muy técnico? ¿Me entiendes, Carlito, lo que estoy hablando? ¿Sí? Sí. ¿Me entiendes, Georgie, lo que estoy hablando? Entonces él me decía, Georgie, ¿estás allí, Georgie? Se me fue, Georgie. Oye, ¿Qué estoy? ¿entiendes lo que estoy hablando? Sí, sí, por Entonces, supuesto, Poncho, por claro. un lado, tienes el grupo de discípulos que son tus hijos personales, los cuales Dios te asignó para que formes a Cristo en ellos, pero ahora viene un grupo de obreros. Entonces, yo quiero decirle a Romelia, a Nancy, a Jaime, estoy hablando de Bogotá, a Julie, ni siquiera metí a Lina, ni siquiera siendo Blanca Pulga, que es antigua. No, porque lo que tenemos que ver es que sea gente que tú le digas comparte y comparte, con los cuales tú puedas trabajar en la obra. Hay gente que va a dejar que Cristo sea formado en ellos
pero te va a poner 1000 peros para trabajar con ellos. Y ahí vas a tener que esperar que Dios les rompa el nido para que aprendan a volar. Entonces, Julie, Luz, Mario, más el equipo personal de Bogotá, les voy a rogar algo. Tienen reunión conmigo el domingo a las 8:30 en mi oficina, salvo si llevan gente nueva, pero quiero que conversemos, los voy a presentar a la iglesia y yo quiero que tengan el peso de ser ministros del nuevo pacto. Amén. Que asuman la responsabilidad, la carga de la edificación. Lo segundo que me enseñó el apóstol, y es aquí donde me quiero meter en el tema, a las 7 terminamos. Escuche, mi esposa me sirvió tinto, pero yo malcriado. Escuche esto, míreme, este es el piso de lo que te quiero enseñar. Una de las cosas que veníamos conversando con los pastores de la iglesia es que el nuevo pacto no puede disminuir al Espíritu Santo. No puede disminuir al Espíritu Santo. Y ese es el tema que les quiero dar después de estos 15 minutos de introducción. Si tú no tienes una excelente comunión, si tú no estás sujeto a la voz del Espíritu Santo, no habrá transformación, ni tampoco habrá revelación. Lo voy a volver a repetir. Yo sabía que me faltaba un tema importante en la academia. Los que ya están inscritos en la academia número 2, producto de esto me ha atrasado. Yo sabía, y cada vez que me iba a poner a escribir el libro del Espíritu Santo, me decía, todavía no, todavía no, todavía no. Y yo sabía que algo faltaba, y ahora entiendo lo que falta. Jesús te revela al Padre, pero es el Espíritu Santo el que te revela al Hijo. Ahora, déjenme sacar un par de versículos acá. Un par de actos de introducción. Sin lugar a dudas, ¿a cuántos el nuevo pacto le ha transformado su vida? El Evangelio de Cristo. Hermano, después de que se te revela que todo es basura, con tal de ganar a Cristo, ya no buscas el primer puesto, ya no te defiendes, entiendes que todo lo que te está pasando, todo quiebre, tiene como propósito formar el carácter de Cristo. El don de la gente no califica. Los dones no son aprobatorios. Estábamos conversando con Carlos ayer sin querer entrar en nombre, ¿cierto, Carlos? Nosotros hemos visto ministros hacer descender fuego del cielo, gente que ora 4 o 5 horas, pero eso no aprueba el ministro. Lo único, mire, esto es duro porque en tu nombre hice demonios, en tu nombre hice milagros, en tu nombre hice aquí, profeticé. Y el Señor dice, sí, pero nunca fuiste uno conmigo, no te conozco, no tienes mi espíritu. Yo no pude ser formado en ti, no fui parte integral de ti. Así que apártate al castigo eterno. Por eso el evangelio del reino es más poderoso que el evangelio apostólico y profético. Y es más poderoso que el evangelio tradicional. ¿Por qué? Porque el evangelio del nuevo pacto tiene como propósito, que es el evangelio de Cristo, formar a Cristo en ti. Ahora, sin lugar a dudas, nosotros dejamos de ser predicadores multitemáticos para convertirnos en predicadores monotemáticos. Cristo formado en nosotros, nuestra esperanza de gloria para expresar a Cristo. Pero es imposible. Y yo creo que aquí hay algo, hay un error que se está saliendo al aire, que es separar al nuevo pacto
sin darle la importancia real, total y absoluta que tiene el Espíritu Santo. De los próximos 20 minutos les quiero hablar de eso, ¿sí? Jesús en Juan capítulo 16, yo creo que vamos a quedar con el tema maltrecho, pero por favor vaya tomando apuntes, a ver, voy a ver, revisar de inmediato quién está, Carlitos, cuaderno y lápiz, Emanuel Fernández, me alegra verte, todos cuaderno y lápiz. Este tema le ha dado un giro al retiro del nuevo pacto demasiado importante. Listo, cuaderno y lápiz. Juan capítulo 14, Juan capítulo 16, versículo 14 al 15, dice así. Quisiera ser atrevido y saltar al versículo 4 al 15, perdón, Juan 16, versículo 4. Voy a leer la versión Reina de Valera. Dice, mas os dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Paracletos, no vendría a vosotros. No quiero definir cosas que usted ya sabe. No voy a pasar por ahí. Más si me fuera, os la enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. O sea, aquí, a ver, es que no los estoy mirando la cara. Déjeme decir dos cosas violentas. ¿Listo? Usted jamás podrá experimentar las riquezas del nuevo pacto si se salta el Espíritu Santo. Jamás. ¿Me escuchó? Usted jamás podrá experimentar el pleroo o pleuma de Cristo si no pasa por la persona del Espíritu Santo. ¿Cuánto habló con el Espíritu Santo ayer? ¿Cuánto habló con el Espíritu Santo? Yo me he dado cuenta de esto después de 43 años de ser cristiano. Lo que más nos embolata el diablo en nuestro diálogo con el Espíritu. ¿Se ha dado cuenta? Perdemos la dimensión del Espíritu. Perdemos esa coinonía por las situaciones del día, por la presión, por el trabajo, por el propio ministerio, por las visitas. Ahora mira, Jesús dice en lo que acabo de decir, Él convencerá al mundo de pecado. El único que puede desatar un avivamiento es el Espíritu Santo. El único que puede hacer que la gente llegue a la iglesia es el Espíritu Santo. El único que puede provocar el arrepentimiento es el Espíritu Santo, porque es Él el que convence de pecado. Ahora, para que yo vaya a atender una iglesia en casa, para que yo ministre en un culto, yo puedo predicar en la carne, ministrar en la carne, puedo orar en la carne. Pero para que el Espíritu Santo convenza al mundo, convenza al mundano de pecado, debo tener una comunión 24/7 con la persona del Espíritu Santo. Porque es Él. O sea que el punto de partida del nuevo pacto, del ejercicio del nuevo pacto, Alfonso, corrígeme, praxis, ¿cómo se llama cuando estamos practicando lo que estamos? De la praxis del nuevo pacto. No hay praxis del nuevo pacto si tú, o sea, no es que te levantaste a orar, hermano. No es que leíste la Biblia. ¿Aló?
No es que tuviste un conocimiento mayor del nuevo pacto, no. No es que aprendiste de algo, no. Es que sea el Espíritu Santo el que te ministre, te enseñe. O sea, tú te sientas delante de la Biblia y le dices, Espíritu Santo, vamos. Te levantas a orar y dices, Espíritu Santo, llévame a la oración, llévame a aguas profundas, llévame a la revelación, transforma el logos en rema. Mira, las mayores comuniones con el Espíritu Santo es increíble. A veces se tienen en el bus, en el auto, manejando. ¿Aló? Esto no significa que no tengas tu intimidad con el Espíritu Santo. Mira, esta semana predicamos el mensaje que espero que todos los hayan escuchado. Predicamos el tema, la inteligencia artificial. Yo ya había escuchado todo lo que había podido escuchar de inteligencia artificial, pero en Apocalipsis 13 dice que el anticristo nace del mal. Yo ya sabía lo que significaba mal, confusión, política, todo lo cochino del mundo, pero me llamó tanto la atención que el Espíritu Santo escribiera que la segunda bestia nació de la tierra. Y yo le decía, Señor, antes de que yo terminara de preguntarle al Espíritu Santo qué significaba que la segunda bestia sale de la tierra, el Espíritu Santo me habló. Me dijo, Adán fue creado desde el polvo de la tierra. La segunda bestia tiene su origen humano. Y es increíble, hoy día todo ministro escatológico está 100% de acuerdo que el falso profeta, que lo que le da vida a la imagen del anticristo es la inteligencia artificial. Todos estamos de acuerdo en eso. Ahora, ¿quién me lo dijo a mí? El Espíritu Santo. Mira, yo no estudio para enseñar. Olvídese. Si usted cree que yo estoy aquí para ganar adeptos, usted está equivocado. Yo me levanto y le digo al Espíritu Santo que me quiebre, que me atraviese con su espada, que transforme mi vida, que mate mi carne, hacer morir por el Espíritu las obras de la carne. Ese mal carácter que tienes, esa depresión, esa amargura constante, esa sensación de que algo te falta, ese odio, ese enojo con la vida, esa depresión a veces, esa sensación, todo lo que es tu carne solo puede morir por una obra del Espíritu. Pero si tú no tienes una comunión íntima, personal con el Espíritu, olvídate de que vas a convencer de pecado a alguien. Olvídate de vivir la plenitud de Cristo. Olvídate de... Mira, no me quiero adelantar, pero tristemente lo voy a hacer. Tristemente lo voy a hacer. Ay, Dios mío. Segunda de Corintios, mira, lo borré, pero lo voy. Si puede abrir Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 5 al 6. Dice así: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. La palabra ministro es servidores, no de la letra, sino del espíritu. Estoy activando el Zoom. La pregunta: ¿qué significa ser ministro del nuevo pacto? Lo acabo de leer. Servidor. Servidor. ¿De quién? Del cuerpo de Cristo. No. Mira lo que te estoy diciendo. No, ni siquiera sirves a Cristo como ministro del nuevo pacto. ¿A quién sirves? El pueblo. No, pero lea lo que acabo de leer.
¿A quién sirves? Carlos, salve la Espíritu. patria. El Espíritu. Grítalo, por favor, dilo un poquito más fuerte. El Espíritu. Somos servidores del Espíritu. ¿Cómo usted va a ser servidor del Espíritu si no escucha al Espíritu? Usted no va a escuchar al Espíritu si no le habla. Ahora mira la figura. Este segunda de Corintios es muy importante porque usted sabe que en Colombia uno de los ministros de Petrovsky se acaba de postular a alcalde de Bogotá. El ministro está al servicio del gobierno. Petrovsky dijo, el ministro que no quiera obedecerme tiene que irse del gobierno. Y eso es lo que está diciendo allí, que yo como ministro estoy al servicio del que gobierna la iglesia. O sea, yo debo tener el canal, el conducto abierto todo el tiempo a la voz del Espíritu, porque el Señor es el Espíritu, el Curios, el gobernador es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea, donde yo acepto el gobierno del Espíritu, ese gobierno mata la carne y me declara libre para que Cristo sea formado en mí. No puedo llegar a Jesús sin el Espíritu. Uy. No puedo llegar, o sea, si usted no escuchó el Espíritu anoche, usted tiene un problema. ¿Qué te dijo el Espíritu Santo anoche? ¿Qué te dijo hoy día en la mañana? Cuando ibas en bicicleta a tu trabajo, ¿qué te habló? ¿Qué te habló cuando ibas caminando? La labor del Espíritu no es la segunda parte, es la continuidad de lo que hizo Jesús. Nos hizo ministros. Yo quiero que más allá de la etimología de la palabra, el nuevo pacto se desarrolla tú como ministro. Tú eres uno de los ministros del Espíritu. No sé si me estoy haciendo entender. El ministro de guerra le tiene que rendir cuentas a Petro, a Boric. Ecuador cambia tantas veces de presidente que yo ya ni sé qué presidente tienen ahora. ¿Cómo se llama el presidente de Ecuador? Lazo, Jorge Lazo. El ministro de Agricultura le tiene que dar cuentas a Lazo, que es el presidente. En Estados Unidos tiene que darle cuenta a Biden. Y usted le tiene que dar cuenta al Espíritu. Porque usted es ministro. ¿De quién? Del ¿De quién Espíritu es? Santo. Del Espíritu. Del Espíritu. Ah. La operatividad de la iglesia le fue asignada al Espíritu Santo. Mientras Jesús es el verbo, la operatividad de la iglesia es del Espíritu. Por eso, ese versículo que dice el Señor es el Espíritu, le está dando el gobierno al Espíritu. Mira, nosotros que estamos estudiando el libro de los Hechos, ¿quién separó a Pablo y Bernabé? ¿Quién dio la orden de sepárenme a Pablo y Bernabé para la obra del ministerio? ¿Quién fue? ¿Quién fue el que dijo, separadme a Pablo y Bernabé? Espíritu. El Espíritu. ¿Quién le dijo a Felipe, acércate a ese carro? Espíritu. Espíritu Santo. ¿Qué te dijo anoche a ti el Espíritu? ¿Qué te dijo anoche a ti el Espíritu? Ahora, Romanos dice, andaba en el Espíritu. La Biblia dice ser guiado por el Espíritu.
Entonces, si, danger, si nosotros no somos gobernados por el Espíritu, tampoco hay nuevo pacto, porque el nuevo pacto es del Espíritu, no de la letra. ¿Aló? El nuevo pacto es del Espíritu, y lo dice ahí, 2 de Corintios. Dice, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu te trae vida. Entonces a mí me preocupa que nosotros veamos al Espíritu Santo como fuente de poder, fuente de unción, fuente de los dones, lenguas para recibir poder, pero no para ser gobernados por el Espíritu, no para tener comunión diaria con el Espíritu. Mira, sin el Espíritu Santo es imposible. Te voy a mostrar qué tan imposible es. Primero, en Juan capítulo 4 dice, Él convence al mundo de pecado. O sea, el avivamiento y el crecimiento de una iglesia depende 100% de la vida del Espíritu. Dice en la iglesia primitiva que era el Espíritu el que añadía a la iglesia lo que había de ser salvo. De justicia. Usted puede estar haciendo cosas buenas, pero no cosas justas. ¿Lo explico? A ver, repito. Usted puede estar haciendo cosas buenas, pero no cosas justas. Te lo explico. Hay una persona en la esquina pidiendo plata. Entonces, nadie te dice a ti que le des dinero. Nadie. Y vos, Carlito, voy a poner a Carlito. Carlito que es buena onda, que es dadivoso, diezmador consumado, ofrendador extraordinario. Mira, está pidiendo platica y saca 10 lucas en un acto descarnal. Y los da. ¿Eso es bueno o es justo? Es bueno. Tuvo un acto bueno. Es buena leche el muchacho. Pero Carlito va caminando por la calle y el Espíritu Santo le dice, soltá 10 lucas. Y Carlito no andaba bueno ese día. Carlito no estaba pensando en soltar 10 lucas. Carlito quería comerse un completo chileno por 10 lucas. Entonces viene el Señor y le dice, Carlito, soltá las 10 lucas. Y viene Carlitos, como un hombre lleno del plero del Espíritu, entrega los 10.000 pesos. Cuando el Espíritu le ordenó, ¿fue una obra justa o fue una obra buena? Justa. Justa. Entonces, nosotros tenemos de pronto una mezcolanza en nuestro corazón. Ahora, míreme acá, míreme, sígame en esto. Voy a ir terminando, pero sígame en esto. Sígame en esto. Les voy a permitir hacer preguntas con lo que les voy a enseñar ahora. ¿Listo? Así que no toda obra buena es justa. Y no toda obra buena te la pide Dios. Sale por tu naturaleza, por tu conciencia, porque te pareces a Cristo, etc. Pero la justicia, toda justicia tiene que ver con una orden. Miren, ayer enseñamos algo que yo creo que es sumamente importante, que en algún momento el pastor Alberto me preguntó. Escuche esto. Atención, ¿listo? Pero va a tener que ponerle mente a lo que le voy a enseñar. Oye, Emanuel, yo tengo una sierva que le puso Emanuel Fernández. ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo la conozco a ella. ¿Quién es? ¿Emanuel Fernández? No, está conversando. Escucha, ponga mucho cuidado en lo que le voy a enseñar, mucho cuidado. Romanos capítulo 7, Pablo dice que hay una ley en sus miembros. La palabra miembros en griego es sar, que es la misma palabra origen de carne. Dice, con la mente sirvo a Dios, pero hay una ley en mis miembros.
que es la ley del pecado. Sígame, por favor, sígame. Cuando Jesús se mete dentro de mí, se produce el nuevo hombre, la nueva naturaleza creada según la justicia de Dios. Justicia y santidad. Alfonso, ¿me podrías dar ese versículo, por favor? El nuevo hombre es creado según la justicia y la santidad de Dios. Uf. Pero está la vieja naturaleza, que es la carne, que es el primer Adán. ¿Hasta ahí estamos claros? Ayer, de hecho, tomé a ejemplo a Juan Felipe Payú. ¿Sí o no, Juanito? Que te tomé de ejemplo. Tengo 20 ahí, WhatsApp. ¿Quién es ese hombre de Dios? Mándeme la hoja de vida de él. Escucha. Entonces, sígame porque con esto termino. No sé, Alfonso, si me lo... Efesios 4:24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, que es el nuevo hombre, pero no dice según la bondad, dice según la justicia. O sea, que es el nuevo hombre el que obedece, no el viejo hombre. Solamente el nuevo hombre, que tu espíritu con Cristo puede obedecer. Tu carne no quiere obedecer. Ahora escucha, se levanta y la lucha es quién gobierna tu alma. ¿Cómo se llamaba este chinito, Fonchi, que no es Don Yulanco? Watchman Nee dice esto, que el nuevo hombre sea el que gobierne tu alma, que tu alma obedezca y que tu carne sea tu esclava. Parece que estoy hablando en chino. ¿Lo repito de nuevo? ¿Lo repito? ¿Sí? Puede hacer preguntas, por favor. Yo no porque este discipulado es profundo, es 2.0. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Lo voy a volver a decir. Que el que gobierne sea el nuevo hombre, que tu alma obedezca y que tu carne sea la esclava. O sea, que la última línea sea la carne, sea tu carne. Tu carne tiene que obedecer. Ahora, escuche. El nuevo hombre es creado según la justicia. Romanos capítulo 7 dice que hay una ley, diga conmigo ley, que hay una ley sobre su carne. Esa ley se llama la ley del pecado. No voy a ir a la iglesia, mi marido no me va a tratar así, será muy la cabeza será, pero ¿quién se cree? Etc. No pelees con tu esposa por las cosas de Dios, déjalo así como Adán, ¿eh? No voy a meter, me está comiendo la fruta, pero no me meto para no tener lío. Entonces, todo lo que no está sujeta a la ley de Dios, no a la ley de Moisés. Hay una diferencia entre la ley de Dios y la ley de Moisés. La ley de Moisés trató de educar la carne. La ley de Moisés estaba condenada a condenar al hombre. Pero la ley de Dios es antes de la ley de Moisés. No matar es antes que la ley de Moisés. De hecho, Dios se enfrenta a Caín y le dice, mataste a tu hermano. ¿Me entienden? Hay mucha gente, bueno, no le voy a hablar cómo Dios juzgará a los que jamás han escuchado hablar de Jesús. Está la ley de la conciencia, sometida a una ley divina. Lo vamos a dejar para otro día. Entonces, escúcheme, la ley de la carne, cuando gobierna tu carne, da lugar al pecado. Cuando la ley de la carne gobierna tu carne, cuando abre la puerta de la concupiscencia. ¿Sí? Por ejemplo, un pecado oculto. Alguien que era, Julie tiene cara de querer contar un pecado oculto, ¿no? Julie, ¿no? Sí. En las discusiones, a mí siempre me gustó ganar con el grito, no con la razón. Hay gente que pelea, ¿sí o no, Carlos? Hay gente que pelea y gana porque dejó callada a la otra persona.
no con la sabiduría. Mira cómo Nancy, la pastora Nancy de Bogotá se ríe y le aprieta el brazo a Jaimito. ¿Cuántos vamos a orar por el mártir de Jaimito? Oye, y yo era así. ¡Ah! En tiempos antaños con Alfonso, que es un discípulo de Cristo, que Dios me ha permitido por misericordia amarlo y formar a Cristo en él, cuando discutíamos, gritábamos. Entonces ganaba el que gritaba más fuerte porque se iba primero, ¿sí o no, Alfonso? Y en mi carne había cierta satisfacción. Gané. Va a volver. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Ah? Usted sabe de lo que está hablando. Entonces yo quiero, por favor, exculpar al pastor Alfonso, porque a él le tocó vivir la etapa prehistórica, Neandertal de su servidor. Bueno, entonces, esa ley encontraba hueco en mi concupiscencia. Concupiscencia son los deseos de la carne, o sea, a mí me gustaba. Donde yo abría la puerta de la concupiscencia, la ley del pecado, encontraba hueco y ¡pah! Y luego daba a luz el pecado, que es el maltrato, porque el maltrato es un pecado. ¿Sí? ¿Se entendió lo que acabo de decir? ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta al respecto a eso? ¿Dónde entra Satanás? Satanás no puede tentar al hombre del espíritu, puede tentar tu carne. Entonces, todo Romanos capítulo 7 habla del pecado que mora, de la ley del pecado, ley del pecado, que mora en tu carne. El príncipe de este mundo se mueve en tu carne, no se mueve en el nuevo hombre, porque el nuevo hombre es creado según la justicia y la santidad de Dios. ¿Me va siguiendo? Luz Dani, ¿me va siguiendo? Oye, yo quiero volver a preguntar, Emanuel Fernández, la hermana que de fondo, ¿cuál es tu nombre? Yo te conozco a ti. Sí, la que tiene la manito en la cara. ¿Cuál es tu nombre? La que tiene los bracitos cruzados así. La que tiene gafitas. Habla ¿Ah? en mandarín, toca en mandarín. ¿Cómo se llama? No, bueno, no me escuche. Sigamos. Lo importante es que esté atenta al discipulado. Este tema es complejo y por eso en la iglesia no se enseña. Entonces, todo Romanos 7 te dice lo ordinario, picante, asquerosa que es tu carne, y Pablo dice, en esa carne gobierna la ley del pecado. ¿Por qué es importante la palabra ley? Yo no soy colombiano, soy chileno, criado parte de mi vida en Argentina. Pero cuando llegué a Colombia, me tocó someterme a lo que la ley colombiana decía. Cuando estamos hablando de ley del pecado, quiere decir que el pecado habla, porque si no, no sería ley. Y alguien me puede decir, ¿quién es el primero que habla? ¿Quién es el primero que me acusa de pecado? ¿Quién me puede decir esto? Esta pregunta, esto nunca lo he enseñado. ¿Quién es el primero que me acusa de pecado? ¿Quién es? Yo. Satanás. El que me lo diga le presto el libro esta semana. Yo. Diablo. Satanás. La No. ley. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo la ley? Yo. ¿Qué ley? Yo, la ley. La ley No. del pecado. La ley del pecado. Es la ley del pecado. No, pero ¿qué ley? ¿Ah? ¿Qué ley? La ¿El Biblia hombre? dice que la ley de Pecado. Moisés fue Exacto. dada para que yo supiera que era pecador y que Exacto. era transgresor. La primera ley que hay espacio en mí es la ley de Moisés. No matarás. ¿Ah? No, etcétera. Entonces, Pablo dice en Romanos 7 que
que cayendo yo haya ventaja en mí. Bueno, no me voy a meter ahí porque eso sí es profundo. Pero el punto es este. El punto es que la ley del pecado haya oportunidad en tu concupiscencia y opera sobre tu miembro. Listo. Ayer puse un ejemplo, quiero volver a poner el ejemplo de Juan Epiayú. Vamos a suponer que Juan Epiayú va caminando por la calle. Ojo, niñas, este muchacho está soltero, va a ser ministro y es empresario. Y viene al retiro. Y va a abrir una iglesia comunión en Santa Marta, etc. Está orando por la pastora. Entonces Juanito va caminando por la calle. Habla Juli. Oye, Juanito va caminando por la calle. ¡Eja! ¡Eja! Puso roja. Juanito va caminando por Puso la roja. calle. Juanito, no, Marco Jaque, ya te tenemos la novia. Ya, eso está. Eli, oye, bueno, Juan va caminando por la calle. Va caminando por la calle. Y viene la mujer de sus deseos caminando de frente. Usted sabe, esa mujer cochina, esa mujer sucia. Entonces Juan la escanea, tipo Terminator. Hubiera tomado el nombre Carlito, pero Carlito está casado, así que no puedo tomar. Oye, viene caminando y la escanea tipo Terminator. Y la carne le dice, mírala. Satanás le dice, mírala. La concupiscencia le dice, escanéala. Pero no solamente la escaneas de frente, sino cuando pase a tu lado y se vaya, gira la cabeza. Epiayú. Y él tiene la puerta abierta de la concupiscencia, porque a su carne le gusta mirar traseros. Es un ejemplo. Juanito no es así. Es un ejemplo. Juanito es un santo. Meto las dos manos al fuego por él, Arcángel. con unos guantes de alferto hasta aquí, por si acaso. No, es más, me pondría un traje de afecto por Juanito y me meto al fuego por él. Entonces viene la ley de la carne y le dice, mírala, mírala. Y Satanás, que es el gobernador de este mundo, ya operó, le dijo a la vieja que viene allí, cruza por acá. Mira ese morenazo con barba. Y le hace cambio de ojito. Y la ley del pecado empieza a operar en él. Mírala, mírala. Y cuando pase de largo, mírala, morbocéala. Dale deleite a tus ojos. No es justo que tratemos el pecado de la sexualidad apenas, pero te pasa lo mismo a ti con la pelea, con la discusión, con el maltrato a los demás, con tu falta de sujeción. Cuando el diablo te dice no diezmes, no ofrendes, hácete la tonta, hácete el tonto, no participes en esto. Es lo mismo. Es lo mismo. La desobediencia está tan mal como el adulterio. Seguimos. Entonces viene Juan y lo hace. Porque la ley le ordenó. La ley ordena. La ley manda. Y le mandó a la carne. Y en el minuto que él tenía que tomar la decisión, jamás operó en andar en el espíritu. Así que cuando morboció a la vieja, cuando morboció a esa mujer, cuando usted peleó con su esposo, cuando levantó tornado en la casa, cuando maltrató a sus hijos, cuando hizo pereza debiendo levantarse a las 4 de la mañana a orar, la carne dio a luz el pecado de desobediencia. Pues Pablo termina así, dice, miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Hasta aquí la triste historia. Pero en Romanos capítulo 8, me gustaría mucho que usted lo pudiera ver en su Biblia, del versículo 1 en adelante, le doy 30 segundos porque vamos a terminar con esto. Le estoy hablando del Espíritu Santo y el nuevo pacto. Ninguna condenación hay para los que están en, no con Cristo. Esa palabra, que es una conjunción, creo que en la figura gramatical, ¿sí? Mi amor,
En es una conjunción. Es la misma conjunción americana, in, que significa dentro de Jesús. Yo quiero que usted guarde esa palabra, permanecer en. Jesús dice, el que permanece en mí. ¿Usted está sentado en lugares celestiales? Sí, siempre y cuando permanezca en él. Hay gente que entra y sale de él. ¿Ah? Usted va en su car y se pone a escuchar a música mundana, música que no tiene su inspiración en Cristo. La Biblia dice que el que es amigo del mundo, enemigo de Dios es. Usted levanta los vidrios del auto y se pone a escuchar a Soda Stereo. Y viene el Señor y dice, uy, se acaba de salir de mí, no permaneció en mí. A lo mejor se pone a escuchar ¿a quién? ¿A quién? A Rocío Dúrcal. Usted tiene un espíritu ochentero y se puso a escuchar a Duran Duran, de Rick. No lo sé. Entonces el Señor dice, oye, ojalá que vuelva pronto. Porque mientras no esté en mí, recuerde que el pecado Dios le pone abogados. En el mundo Dios se transforma en su enemigo. El que es amigo del mundo, enemigo de Dios es. El que peca, abogado tiene para con el Padre. Hay cosas que nosotros hacemos que parecen sencillas, honestas, buenas, pero Dios las aborrece. Por eso la Biblia dice que debemos permanecer en Él. Dice, ninguna condenación hay para los que están en, los que permanecen en Él. A veces tú entras 4 veces y sales 5 veces en el día. Alfonso, no me acuerdo la historia. Esa gente que se enoja y dice grosería, ¿qué le pasa a su HP? Uy, se nos fue. Así que el Señor se siente y dice, voy a esperar que regrese, porque no está permaneciendo en mí, en Él. Usted quería que le profetizara 3 vehículos, pero prefiero enseñarle de Cristo. Seguimos, voy a ir terminando. Dice, los que no, y aquí dice, los que no andan conforme a la carne. Si Juan y Piayú se da vuelta, ¿en qué anda? ¿En el espíritu o en la carne? La En la carne. La carne. Anda, andar es un verbo. Sonia, tenemos, bueno, ahora en la iglesia tenemos varias profesoras, pero Eli es un verbo, andar en la carne. Sí. Anda, o sea, va caminando, mira a la vieja, cochina, murienta, picante, Sí, atorrante, sí. ordinaria, y la escanea porque le hizo caso a la ley del pecado y comienza a andar en la carne. O sea que lo que te saca de Cristo es andar en la carne. Porque la primera línea dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, y lo Ahora explica, sí. los que no andan. Y viene el Señor y dice, o sea, escuche bien, son tus decisiones los que te hacen andar en Cristo, permanecer en Él o permanecer en el mundo o en el espíritu. Esto es profundo, ¿sí o no, Carlos? Voy a volver a repetirlo. Lo voy a volver a repetir porque me quedan 5 minutos. Dice, pues ninguna condenación hay para los que están dentro, los que permanecen en Cristo Jesús. ¿Qué es permanecer en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a su mal carácter. Deja de ser loca. Deja de andar llamándole la atención a todo el mundo. Deja de ser depresivo, iracundo, enojón, manducón, controlador. ¡Para con eso! Seguimos. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. O sea que yo tengo que andar guiado por el espíritu, tengo que satisfacer los deseos del espíritu. Mira, es el versículo 2 lo que hace la diferencia. Porque la ley del espíritu, la ley, o sea, ¿qué es una ley? Escuche, esto no lo enseñé ahí, voy a ir terminando. Para que una ley sea ley, primero tiene que ser escrita y promulgada.
¿Es correcto, Alfonso Devia Pacheco? D. No es ley si no está escrita o no ha sido promulgada. No es ley. ¿Se entiende, Marcos Aurelio Jaque? Si es ley, tiene que estar escrita y promulgada. ¿Cómo funciona la ley del Espíritu? Funciona así. El mismo Juan Epiayú va caminando por la calle, viene esa vieja cochina, sucia, asquerosa. Yo no sé si usted ha tenido que conversar a los varones. Dios mío, a veces uno ha tenido que conversar con algunas hermanas que no sabe para dónde mirar. Hermanitas que no se saben vestir. Y miras para allá, miras para donde mires, termina. No sabes qué hacer. Entonces, para que sea ley, tiene que ser dictada y promulgada. La Biblia dice que es la ley del Espíritu lo que vence la ley del pecado. Escuche esto, escuche, póngame, sígame, porque ya le quedan 5 minutos y terminamos. Míreme. ¿Cómo funciona esto? Juan Epiayú va caminando. Juan, te estoy haciendo famoso, no se olvide que Juan es empresario, soltero y vive en Santa Marta y tiene un departamento frente al mar. Atención, atención, Julie, atención. Mire, escucha. Y ojo que las solteras van al retiro. Escucha, va caminando y viene el edicto, viene la promulgación del curio, del que gobierna mi vida. Todo para que Cristo sea formado en mí. Y le dice a Juan, baja la vista, cochino. El Espíritu Santo le dio una orden y del momento que le dio la orden, se convirtió en ley. ¿Lo repito? ¿Lo repito? Por eso ese tema de esa payasada de que el Espíritu es mi amigo. ¿Qué? Yo no soy tu amigo, viejo. Soy tu curios. Anda a la iglesia el domingo. Ah, es que estoy cuidando a mi familia. Me toca trabajar, llené mi agenda. Rompiste la ley. Porque la posición del Espíritu es de gobierno. Donde está el Espíritu del Señor, del que gobierna. Llama a tu apóstol y explícate por qué no diezmaste. Vamos a perder a 4 pastores, pero bueno. Es que estoy siendo obediente al Espíritu. Entonces, ¿por qué no atiendes grupos de amistad? ¿Por qué no atiendes iglesias en casa? ¿Por qué no has terminado tu academia? ¿Por qué no hiciste las paces con la persona que tenías que hacer las paces? ¿Por qué en medio de la discusión sigues gritando, sigues discutiendo? ¿Por qué reclamas si te di una orden de levantarte a las 4 a orar? Todo lo que dice el Espíritu, que es el curios, el Señor, no es un favor, es una orden. Por eso la Biblia dice que el Espíritu, que es en el Espíritu el que actúa la ley del Espíritu. No dice la ley de Jesús. No dice la ley del Padre, dice la ley del Espíritu. El casarse con un chileno es muy difícil, en serio. Nosotros somos cantaletosos, tenemos otras costumbres. Yo le he dicho, mi esposa está acá, cuando mi esposa empezó a hacerme reclamos, yo no le encontraba la razón. Y yo le discutía hasta que la saliva se me acababa, hasta que quedaba cansado. Cuando quedaba cansado la dejaba hablar. En serio. Los reclamos que ella me hacía, yo no los entendía. Pero el Espíritu Santo empezó a decirme, cállate. Mientras no me callaba, no estaba obediente a la ley del Espíritu. Es la ley del Espíritu lo que me hace matar la carne. Lo que me hace anular la ley del pecado. ¿Cuántos de ustedes han estado en una pelea y el Espíritu Santo les ha dicho, cállense? A ver, levanten la mano. Cállense.
¿Cuántos de ustedes el Espíritu Santo le ha dicho vaya a la iglesia y usted lleno de excusas? ¿Cuántos de ustedes el Espíritu Santo te ha recordado? No te olvides que el diezmo de Dios, no un tapabocas. Aquí te voy a mandar algo ahí a la iglesia para que no me pidan nada. No, no un tapabocas. El diezmo es el 10% de lo que ganamos. Y el Espíritu Santo te lo ha dicho. Cuando Él habla, es ley. Cuando tú obedeces a la ley, ayer lo hice así, cuando tú obedeces a la orden del Espíritu, ¡pa! Aplastan la carne. Cuando aplastan la carne, el nuevo hombre crece. Cristo crece dentro de ti. Por eso la Biblia dice que debemos andar en el Espíritu, pensar en las cosas del Espíritu, ser guiados por el Espíritu, obedecer la voz del Espíritu. Porque el obedecer la voz del Espíritu te hace justo. No estoy hablando de la justicia que te lleva a la salvación. Te estoy hablando, mira lo que dice acá, mira, termino con esto, mira lo que dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. O sea que cada vez que tú obedeces la palabra del Espíritu, la orden del Espíritu, que es ley, ¡pah! Aplastas la ley del pecado, aplastas tu carne y ya no hay muerte en aquello. La ley del espíritu de vida, de Zoe, de las vidas, o sea, míreme acá, esto tampoco nunca lo he enseñado. Todo lo que el espíritu te pida producirá vida de Dios. Gracias por su amén, su entusiasmo me tiene, a lo mejor me equivoqué de tema, lo voy a volver a decir. Toda obediencia a la ley del espíritu producirá vida Zoe, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del espíritu de vida, o sea, todo lo que nos pide el espíritu es para producir vida de Dios. Repito, todo lo que nos pide el espíritu es para que disfrutemos a Cristo, disfrutemos su vida, disfrutemos la presencia que está dentro de nosotros, disfrutemos el pleró, disfrutemos la plenitud de Dios. Todo lo que el Espíritu nos pide es para que la vida de Dios comience a abundar, para que te sientes delante de la Biblia y Dios comience a hablarte y el Espíritu Santo comienza a ministrarte en una mañana a las 4 de la mañana y el Espíritu comienza a gobernar tu iglesia y el Espíritu Santo comienza a convencer al mundo de pecado y comienza a llegar gente a la iglesia porque la persona que encabeza la iglesia sabe vivir bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y él comienza a convencer al mundano de justicia, juicio y pecado. Y la gente comienza a ser transformada. O sea, al final, ¿bajo qué ley estás viviendo? ¿Bajo la propia? ¿Te gusta profetizar, pero no te gusta ser formado? En tu nombre profeticé y Jesús le dijo, yo no te conozco. En tu nombre dice, mira, no, a ver, no, yo no te conozco a ti. Yo no jamás he sido uno contigo. Tú siempre has hecho lo que has querido. Tú no conoces la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Mira, termino. Mira lo que dice. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a los deseos de la carne. La carne no me gobierna, sino me gobierna el Espíritu. Porque los que son de la carne viven pensando en las cosas de la carne. No me va a alcanzar el dinero, no tengo tiempo para ir, justo el domingo llené mi agenda, no puedo estar en el discipulado porque es a las 5 de la mañana, no es mi hábito levantarme temprano, voy a apagar mi cámara porque no he consolidado este tiempo para Dios, tengo otras cosas que hacer. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, planifican su vida bajo la ordenanza del Espíritu. Porque el invertir tu vida en la carne es muerte.
Pero el invertir tu vida en el Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios y no se sujetan a la ley de Dios. Dice ley de Dios, no dice ley de Moisés. Ni tampoco pueden. O sea, nada de lo que les pida Dios lo van a hacer, porque vivirán con excusas baratas, ordinarias, octogenarias, viejas. Se justifican porque no pueden obedecer al Espíritu, porque no andan conforme al Espíritu, andan conforme a la carne. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, que no viven según la carne, sino según el Espíritu, según la ley del Espíritu, según la palabra del Espíritu que te dicta diaria, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Esa palabra espíritu allí es con E minúscula. Está hablando de tu espíritu. Qué lindo. No está hablando del Espíritu Santo. Está hablando donde Cristo vino a hacer su morada, en tu espíritu. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué justicia? La obediencia a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, también vivificará. Esa palabra vivificará es el ejercicio en un verbo continuo presente del Zoe. El que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es imposible vivir el nuevo pacto, disfrutar a Cristo sin tener comunión con el Espíritu Santo en términos de obediencia. Oremos. Yo creo que le resumo una hora de enseñanza en una frase. ¿Se la resumo? Este discipulado es esto. Ten comunión con el Espíritu Santo y obedécele para que puedas disfrutar a Cristo con toda su llenura. Lo repito. Ten comunión con el Espíritu Santo y obedécele para que puedas disfrutar el nuevo pacto, que es la llenura de Cristo en toda su hermosura. Eso es todo. Me demoré una hora en decirles eso, pero es el resumen. Oír y obedecer la voz del Espíritu. Padre, qué lindo discipulado. Levanten la mano los que fueron edificados, los que les gustó. Los que están luchando también levanten la mano. Me levanté mal hoy día. Espíritu Santo, yo necesito tener comunión contigo. Si yo no soy capaz de obedecer al Espíritu, sigo viviendo en la carne, aunque sepa del nuevo pacto. Aunque tenga el conocimiento, Eyosh, que significa el conocimiento del saber. Pero jamás tendré el conocimiento del ginoscos. Jamás podré ser uno con Cristo hasta que no me deje gobernar por el Espíritu. Dios no transforma denominaciones. Dios saca gente de denominaciones. Y yo te pido en el nombre de Jesús que este hermoso grupo de 27 ministros del Nuevo Pacto, de diferentes lugares, no los quiero fan de mí, yo soy igual que ellos, también estoy en mi lucha. Yo quiero que se parezcan a Cristo cada día más, que disfruten a Cristo, que sirvan a Cristo, que obedezcan a Cristo. Señor, que ellos tengan la posibilidad que cuando el mundo los vea, dice, ahí viene un Cristo. Uf,
ahí viene alguien, ahí viene un cristiano, ahí viene alguien que se parece a Cristo. Esa pastora me gusta, ¿por qué? Porque se parece a Cristo. Ese apóstol me gusta porque se parece a Cristo. De esa manera derribo el dolor del proceso, porque todo lo que estoy viviendo, sea bueno o malo, me está permitiendo parecerme a Jesús. Los bendigo. Levante su mano derecha, déjeme bendecirlo como su autoridad. Los bendigo en el nombre de Jesús. Los bendigo, Señor, que hoy día Cristo se ha visto en ellos, por la esposa, por el esposo, por los hijos, por sus colegas, en el nombre de Jesús. Amén. Este discipulado ya está disponible en vivo, pero va a quedar disponible la versión pequeña en menos de una hora en el canal de YouTube. Por favor, suscríbase al canal de YouTube Apóstol José Miguel Cáceres y dele like a los videos, porque el algoritmo así permite que la palabra corra. Usted no me sigue a mí, usted sigue a Cristo. Usted no es discípulo nuestro, usted es discípulo de Cristo. Y declaro que hoy Cristo se va a manifestar en todas las áreas de tu vida, en tus finanzas, toma, en el nombre de Jesús. Escuche de nuevo el discipulado, que para algunos quedaron más enredados que moño de vieja, así que revíselo, vuelve a escuchar. Yo escucho los mensajes 3, 4 veces de otras personas. Escúchelo varias veces y comparte el link cuando salga el mensaje corto a los pastores, aunque te maten, igual te van a crucificar, así que no hay problema. Para los que estamos grabando, nos vamos. Un abrazo, siga nuestro canal.